Muy buenos días, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. En esta mañana, como es habitual, todos los domingos estamos desarrollando nuestro estudio expositivo del libro de Eclesiastés y vamos paso a paso, texto a texto, avanzando en esas verdades tan extraordinarias, tan maravillosas, tan fabulosas que la Escritura nos presenta y que nos recuerdan siempre la verdad poderosa del Evangelio. El texto de esta mañana dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. El rey Salomón nos está planteando en este capítulo número 11 algunos aspectos básicos de la vida que tienen que ver con lo incierto de la vida o con la incertidumbre de la vida o con lo que pudiéramos llamar un grado de riesgo en la vida. Es decir, es imposible que podamos predecir el futuro. Es imposible que podamos decir y acertar: esto es lo que me va a pasar, esto es lo que me va a suceder, esto es lo que voy a pasar en este día, porque en realidad la vida es incierta para nosotros y eso hace que dependamos del Creador. Como yo no sé qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni en el futuro, entonces necesito depender del Creador. Como yo no tengo la garantía detallada de los eventos, sucesos y acontecimientos que voy a tener que afrontar, entonces la única esperanza es decirle: Señor, cuídame, guárdame, dirígeme, acompáñame, porque yo no sé qué va a pasar, ¿sí? Yo puedo tener planes, puedo tener sueños, puedo tener muchas ilusiones, puedo hacer grandes inversiones para el futuro, pero no tengo garantía de que eso funcione. No tengo garantía de que eso realmente funcione y pueda salir adelante como yo lo estoy planeando. Entonces es importante que nosotros entendamos eso para que podamos tener confianza, podamos tener esperanza y para que podamos depender del Señor. Recordemos que el texto de Eclesiastés de esta mañana nos ayuda a entender un poco sobre el tema de la incertidumbre de la vida y también nos ayuda a entender, como hemos elaborado nuestro eslogan, que el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Es decir, no hay esperanza para nosotros sino únicamente a través de Jesucristo. No hay seguridad, garantía y respuesta segura sino a través de la verdad que viene de Dios. De lo contrario, nosotros estamos totalmente a la deriva. Lo que queremos hablar en esta mañana es que primero la vida es incierta para nosotros y necesitamos depender del Creador. Segundo, que por más que nosotros tengamos fallas o errores o consecuencias o que fracasemos, necesitamos seguir adelante. Ya vimos en textos anteriores que aunque vengan las grandes tormentas de la vida y aunque esas tormentas nos azoten, nos causen devastación, incluso nos tumben al piso, tenemos que desde el piso seguir floreciendo, seguir produciendo y seguir adelante. En esta mañana el rey Salomón nos va a enseñar de la misma manera la importancia de la perseverancia, de la constancia y de mantenernos firmes, no importa las consecuencias. Puede que las condiciones sean cambiantes, puede que las condiciones sean variables, puede que inclusive las condiciones nos causen desánimo, frustración, decepción, pero aún así en medio de esas condiciones variables y cambiantes necesitamos perseverar. La perseverancia es una virtud importante del hombre, especialmente del cristiano, y la perseverancia en las cosas buenas y la confianza en Dios son virtudes necesarias para poder enfrentar las vicisitudes o las incertidumbres de la vida. Como no tenemos garantía del futuro más que confiar en el Señor, entonces tenemos que perseverar. Si nosotros fracasamos al primer intento, nos desanimamos y desistimos, pues básicamente no vamos a lograr los resultados. Lo que nos está diciendo el rey Salomón es: tú tienes que perseverar y perseverar y perseverar, no importa cuántas veces fracase. ¿Se imaginan ustedes que todas las personas que han tenido un fracaso hubieran desistido en la vida? La historia nos muestra que los grandes descubrimientos o los grandes avances científicos o tecnológicos han pasado por múltiples fracasos. Es decir, los autores o los inventores de esas máquinas o descubrimientos han tenido que intentar tantas veces, incluso hasta el cansancio, pensando que van a fracasar definitivamente,
pero al final logran cosechar un buen resultado. Nosotros disfrutamos de mucha tecnología y de avances médicos y científicos, gracias a Dios y a hombres que no desistieron, sino que se mantuvieron firmes en medio de los fracasos y en medio de los desánimos y de las condiciones adversas. De la misma manera tenemos que mantenernos firmes nosotros. Son muchos los hombres que han tenido que luchar y luchar, incluso afrontando sufrimientos y fracasos. Dice la historia que Colón intentó descubrir que descubrir una tierra lejana, y pensó que había llegado a esa tierra que él estaba esperando, y resulta que llegó a una nueva tierra que él no estaba buscando, y de esa manera se descubrió, se certificó que la tierra era redonda, pero él toda la vida quiso ser rico, pero murió pobre, aunque descubrió una tierra rica y generosa. Así sucesivamente vemos en la historia de la Reforma que muchos de los hombres de la Reforma, aunque lograron grandes resultados, terminaron viviendo o muriendo en condiciones de pobreza, en condiciones de enfermedad o en condiciones de abandono y de gran sufrimiento, incluso algunos perseguidos, exiliados y huyendo. Y uno dice, no debiera ser así el final de un hombre que ha dado la vida por el Evangelio. No debiera ser así el final de una persona que ha dado la vida por defender la causa correcta de la fe. Sin embargo, así sucede, y eso es lo que nos quiere ayudar a entender el rey Salomón. Por eso el tema en esta mañana es: no pare, siga, no se detenga. ¿Hay razones para detenerse? Claro que sí, todos los días encontramos motivos que nos desaniman, que nos angustian, que nos deprimen, que nos bajan el ánimo, pero no podemos parar, hay que seguir. Porque en el seguir y en el perseverar y en la constancia, obviamente está también nuestra fe y nuestra confianza, pero también el resultado. Vamos en busca del resultado, de la meta final o de la plenitud que es Cristo, y para ello necesitamos perseverar hasta el final. El texto dice: por la mañana siembra tu semilla. Ya habíamos visto en textos anteriores de este capítulo que el rey Salomón dice: bota tu semilla, que después de mucho tiempo la hallarás. Es decir, sigue sembrando, sigue regando las semillas, sigue extendiendo el cultivo, sigue preparando el terreno, sigue sembrando, porque tú vas a cosechar. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿A qué costo? No lo sabemos. ¿Qué resultado vas a tener? No lo sabemos, pero lo cierto del caso es que si sigues sembrando, vas a cosechar. Pero me llama mucho la atención porque aquí el texto continúa hablando de una imagen o una idea agrícola. Recordemos que en la época de Salomón el mundo no era industrializado y mucho menos tecnologizado. Era una sociedad agrícola, era una sociedad campesina, eran sociedades agrarias antiguas, y en ese contexto pues Salomón toma los ejemplos. Los ejemplos más comunes en la vida diaria de los hebreos antiguos era la vida agrícola o era la vida campesina. Entonces el tema de los cultivos, las cosechas, las semillas, los productos, eran los temas pues como que estaban en el imaginario público y que eran los temas de mayor conversación. Hoy en día se habla de máquinas, de computación, estamos en la era digital, entonces los ejemplos son distintos. Pero en la época de Salomón el mejor ejemplo para poder hacer entender una realidad y para poder explicar las metáforas que él quiere enseñar son las imágenes o los ejemplos de la vida agrícola o de la vida campesina. Por eso vuelve y toma un ejemplo agrícola. Por la mañana siembra tu semilla. Para todo campesino, para todo fincario, para todo cultivador, la semilla, la siembra, el terreno, la cosecha son imágenes muy comunes, muy fáciles de entender, muy fáciles de asimilar, porque es el día a día del campesino, es en lo que él se levanta y en lo que se dedica, y es lo que hace todo el tiempo y con lo que está familiarizado. No obstante, lo que está diciendo el rey Salomón es por la mañana. Algo así como: levántate y continúa la siembra. O inicia el día sembrando. ¿Sí? Por la mañana, es decir, levántate temprano, y apenas te levantes, lo primero que debes hacer es disponerte o ser diligente a seguir sembrando la semilla. Eso tiene que ver con la inversión diligente del tiempo. No dice levántate tarde y pasa la mañana dando vueltas, perdiendo el tiempo sin hacer nada. No dice eso. Tampoco dice
levántate por la mañana y dedícate a otras cosas y descuida la tarea de la siembra. Lo que está diciendo aquí es prácticamente desde el momento en que te levantes, es decir, en la mañana, dedícate a sembrar. Y recordemos que los campesinos, especialmente en la época antigua, eran muy madrugadores. ¿Sí? Tipo 6 de la mañana estaban ya saliendo para sus jornadas de trabajo, estaban ya yendo a sus cultivos por varias razones. Una, porque querían aprovechar el tiempo y solo tenían el día soleado para el trabajo, pero otra razón porque generalmente al mediodía hacía mucho sol y en épocas o en zonas calientes de temperatura alta, pues lo mejor era aprovechar la mañana, que era un poco más fresca, para que al mediodía, pues que el sol era más fuerte o más directo, ellos pudieran tomar un poco de receso. Dice el rey Salomón, levántate a trabajar. Básicamente ese es el ejemplo, esa es la enseñanza. Levántate a trabajar, pero que el trabajo que vas a realizar en la mañana sea sembrar la semilla. Ese ejemplo de la mañana para trabajar es muy importante porque nos ayuda a ser diligentes, a ser trabajadores, esforzados, pero también a ser productivos. Y ese ejemplo también nos recuerda que esa idea de la mañana pudiera ser como desde temprano. Y no solo de temprano en el día, sino temprano en la vida. Es decir, desde muy temprano en la vida, o desde que eres niño, desde que está apenas amaneciendo la vida, o aclarando la vida, o comenzando la vida, dedícate a sembrar. Porque muchos piensan que la tarea de la siembra es simplemente para los adultos. Es decir, que toda la mañana de la vida joven o de la niñez o de la juventud se debe desperdiciar porque no estamos desafiados a tareas tan grandes como la siembra. Entonces, como que no aproveches la juventud. La mañana puede ser considerada como la juventud. Si dice acá siembra en la mañana, pudiera estar diciendo aprovecha la juventud. Aprovecha la vida de joven, de niño, de jovencito, para que comiences a sembrar, comiences a regar las primeras semillas y de esa manera puedas ser muy diligente, muy trabajador y muy consagrado en tu función. Juan capítulo 9, versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Lo dijo Jesús, refiriéndose a que tenía unos encargos inaplazables que debía tenerlos al tanto y que debía realizarlos con diligencia, como dice aquí, mientras el día dura. El día es corto, la mañana es corta y rápidamente se pasa el día y nos damos cuenta que se oscureció y no logramos terminar las tareas. ¿Por qué no terminamos las tareas del día muchas veces? Posiblemente porque eran muchas, o probablemente porque nos levantamos tarde, o muy probablemente porque no aprovechamos la mañana y no priorizamos las tareas y nos dedicamos a otras actividades y cuando nos damos cuenta es el día, se acabó y nos quedaron tareas pendientes. Jesús nos da ejemplo diciendo hay que aprovechar el día porque el día es corto y la noche llega y cuando llega la noche no se puede trabajar. Especialmente en el mundo antiguo no se trabajaba en la noche porque no había luz eléctrica, porque no había transporte, porque no había empresas que trabajaran de noche, simplemente el trabajo era agrícola, todo debía realizarse en el día. La pregunta es, ¿estás levantándote temprano a trabajar? Esa es una muy buena pregunta para ti hoy. La siguiente pregunta es, ¿estás aprovechando la mañana y el día para poder producir y sembrar la semilla? ¿Estás aprovechando tu juventud y desde los primeros años de tu vida para aprovechar y disfrutar la vida haciendo los encargos que Dios nos ha dejado? Porque lo trágico aquí es que muchos desperdician la mañana, es decir, desperdician los mejores años y las mejores horas de la vida y cuando se dan cuenta se les pasó la mañana. Es decir, ya tienen 20, tienen 30, tienen 40 y no han hecho nada. ¿Por qué no han hecho nada? Porque no aprovecharon la mañana. El rey Salomón nos dice por la mañana o muy por la mañana o muy de mañana, levántate a sembrar la semilla. Los sembradores saben que los mejores momentos del día para sembrar la semilla es bien de mañana, antes de que el sol esté fuerte, porque eso hace que la semilla pues llegue a la tierra con una tierra un poco más fresca, menos caliente y va a poder germinar con más facilidad y también a producir fruto.
Oseas capítulo 10, versículo 12 dice, sembrad para vosotros. Y nos va a decir aquí un poco en qué consiste la semilla, porque en el campo hablaríamos de semilla de arroz, de maíz, de papa, de trigo, de otros granos, pero aquí no está hablando en el texto bíblico de ese tipo de semilla, no nos está diciendo váyanse al campo a sembrar semillas, no nos está diciendo que cada uno produzca su propio cultivo para su consumo, si lo puede hacer está bien. Lo que está diciendo aquí es sembramos una semilla y es la semilla del evangelio. La semilla que se nos dio es la semilla de la vida, es la semilla del poder de transformar y es la semilla que da vida y que da esperanza a un mundo en oscuridad. Y esa semilla, como dice aquí en Oseas 10:12, es una semilla de justicia, de misericordia, de bien, de bondad y de esperanza. Es una semilla que transforma y esa semilla se conoce como la semilla del evangelio, es decir, la palabra de Dios. Sembrad en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Según Oseas, ¿cuál es el tiempo de sembrar? Ahora, hoy. Y según el rey Salomón, el momento oportuno para la siembra es en la mañana. Entre más de mañana mejor. Dicen que cuando uno se levanta más temprano, el día le rinde más. Tiene mejor aptitud, mejor energía, mejor disposición y tiene mayor rendimiento y productividad cuando uno comienza el día laborando desde bien temprano con mucha disposición. Es muy importante eso. Lamentablemente muchos abrazamos el hábito de la pereza, el hábito de la indisciplina y los malos hábitos de no hacer las tareas temprano u oportunas y desperdiciamos el tiempo asignado. Por la mañana siembra tu semilla, es decir, levántate temprano, sembrar la semilla del evangelio, a procurar afianzar esa semilla en tu corazón, a compartir el evangelio a otros, porque tú no sabes qué va a pasar más adelante. Esa es la idea de fondo que nos plantea el rey Salomón. Como yo no sé más tarde qué va a venir, recuerdan lo que decía el texto anterior, puede que haya una tormenta, puede que haya lluvia, puede que se oscurezca temprano debido a una tarde lluviosa o nublada y ya no puedo trabajar, puede que tenga un accidente, puede que reciba una noticia inesperada, puede que tenga que abandonar mi tarea y dedicarme a otra labor. Si yo no me levanté temprano a hacer mi labor, pues quedó inconclusa o quedó a medias porque yo no fui diligente. Pero si me levanto temprano y hago mi tarea, es probable que durante el día resulte otra tarea que realizar o haya una noticia que me distraiga, pero ya yo hice mi tarea. ¿Me hago entender? Yo ya adelanté mi tarea, ya adelanté mis funciones y no van a quedar inconclusas porque yo fui muy diligente como el rey Salomón nos plantea en la escritura. No pare ni en la mañana ni muy temprano, levántate y sigue. Sigue trabajando, sigue produciendo. ¿Por qué? Porque así se debe iniciar la vida, porque así se debe iniciar el día y porque todo lo que hacemos debe ser hecho con diligencia. Y este es un llamado especial para los padres, especialmente para que instruyan a sus hijos y les orienten y les ayuden a que sean diligentes. Porque cada vez nuestra sociedad enseña que los jóvenes, incluso de 20 y de 25 años, pues son incapaces de realizar alguna tarea. Casi como que pobrecitos, son unos bebés, son unos niños. Y no son bebés, son personas adultas, son personas mayores de edad con toda la capacidad, la energía y la fuerza que debieran estar sembrando la semilla, es decir, produciendo, trabajando y siendo útiles para ellos, para su familia y para la sociedad y no siendo pues haraganes o simplemente holgazanes que no producen y que están a merced de los demás. No pare, siga, es nuestro título en esta mañana. No pares de qué, de sembrar la semilla, de ser diligente en tus labores, en tus funciones y de hacer a tiempo las tareas que se te demandan. No dejes para después. Recuerden que un mandamiento de la Escritura es haga hoy lo que puedes hacer hoy y no lo dejes para mañana. O no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy en día en la sociedad perezosa y negligente dice lo siguiente, dice mejor no hagas hoy lo que puedas hacer mañana, pero es todo lo contrario, más bien levántate temprano y aprovecha el día. Está soleado, está temprano, está de día, eres joven, tienes fuerza, aprovecha el tiempo y no lo desperdicies. ¿Por qué? Porque no sabes mañana qué te vendrá.
Yo conozco tantas personas que pasan la vida lamentándose diciendo, hubiera aprovechado mi vida, hubiera aprovechado mi juventud, hubiera aprovechado el estudio, hubiera aprovechado la universidad, hubiera aprovechado cuando estaba sano. No lo aproveché, ya estoy viejo, ya estoy enfermo, ya no tengo las condiciones, ya ese trabajo no lo tengo, ahora tengo situaciones difíciles, ya no puedo aprovecharlo y ahora viven de lamentos. Y con lamentos no se resuelve la situación. Se resuelve levantándonos temprano a trabajar, desde ya haciéndolo para después no vivir vidas frustradas y vidas de lamento. El texto continúa diciendo, a la tarde no dejes reposar tu mano. A la tarde no dejes reposar tu mano. Es decir, levántate temprano, levántate a trabajar, pero sigue durante todo el día trabajando. Y esta es una indicación muy interesante, incluso pudiera ser un poco ofensiva a nuestros oídos porque diríamos, ¿cómo así que no puedo descansar? Yo merezco descansar, yo necesito descansar y yo quiero descansar. Y la Biblia sí nos da permiso de descansar, pues recuerden que no nos permite descansar durante la jornada laboral. Es decir, Dios sí nos dice descansa, pero descansa en la noche, no en el día, porque el día fue dado y fue puesto para trabajo. Nos dice descansa, pero descansa el último día o el primer día de la semana, pero no durante 6 días de trabajo. Algunos hacen lo contrario, en el día descansan y en la noche no hacen nada. O descansan entre semana y el domingo trabajan. Y Dios nos ha dado órdenes explícitas de cómo administrar el tiempo. Entonces lo que nos está diciendo es levántate temprano a trabajar, no para que tomes descanso en la tarde, sino para que en la tarde también sigues trabajando. Miren cómo es de disciplinado nuestro Dios y cómo a través del rey Salomón nos plantea cómo debe ser la jornada del trabajo de cada uno de nosotros. Levántate temprano, ok, trabaja desde temprano, pero no para que te quede la tarde libre, sino para que por la tarde, cuando llegue la tarde, es decir, durante la mañana todo el día y por la tarde, sigas trabajando. Miren lo que dice aquí, en la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Qué pasa si reposamos? Nos llenamos de desaliento, nos llenamos de fatiga, nos perdemos el ánimo y el ritmo y terminamos diciendo, ay, mejor esto lo hago después. Lo que está diciendo es, sigue trabajando, es decir, que cuando llegue la tarde, cuando llegue la noche, te encuentren trabajando. Y esto es un llamado muy importante al aprovechamiento del tiempo, a la diligencia, a la productividad, pero también a la constancia. Recuerden que el trabajo fue dado para adorar a Dios y para la gloria de Dios y como un medio de santificación. Y en el plan de Dios, en el propósito de Dios, no debe existir la pereza. No debe admitirse en el pueblo de Dios los perezosos, porque el perezoso es el que deja reposar la mano, y al dejar reposar la mano se vuelve ocioso, y al volverse ocioso se vuelve perezoso, negligente, y no produce, y se llena de su corazón y su mente de cosas malas, y no honra al Señor. Por eso dice, trabaja, trabaja, trabaja. Trabaja duro, trabaja diligentemente, trabaja sin parar, trabaja sin descanso. La pregunta es, ¿y cuándo descansamos? Bueno, descansa por la noche, o descansa en el Señor en su día, que es lo que Dios ha dispuesto, o descansa unas semanas del año, pero el resto de tiempo dedícate y conságrate a trabajar y ser muy diligente, porque quien deja reposar su mano está perdiendo oportunidad de sembrar, y si pierde oportunidad de sembrar, pierde oportunidad de producir, porque cuando vaya a recoger la cosecha, ¿qué va a recoger si no ha sembrado? Si usted no fue diligente sembrando, cuando le vayan a pagar su sueldo, ¿qué sueldo va a recibir? Pues nada. O le van a dar muy poco y usted va a decir, pero ¿por qué el otro que está a mi lado recibió harto? Bueno, trabajó más, fue más productivo, fue más diligente, fue más asertivo en su trabajo y en su producción y tuvo mayores resultados. Realiza tu trabajo durante todo el día, que eso sería, inviértete a trabajar desde joven y durante toda tu vida, usando la metáfora de la vida que Salomón estaba usando implícita, dedícate a trabajar. Es decir, llega a viejo, llega a anciano y sigue trabajando. ¿Cómo les parece? ¿Difícil la vida? Es un poco difícil, uno diría pues un poco caótico, porque toda la vida trabajando yo merezco descansar.
Claro que hay unos intervalos de descanso naturales, porque el cuerpo no es una máquina irresistible, pero lo que Dios nos está diciendo aquí es sigue trabajando en aquellas siembras, en aquellos cultivos, en aquellas semillas que tú has regado y que quieres ver resultados. Les voy a poner un ejemplo, los que son padres. Los que son padres, ¿cuánto tiempo llevan trabajando por sus hijos? ¿Un año? ¿O dos? ¿Qué tal que dijéramos, yo voy a trabajar solo 2 años por mis hijos y lo demás me olvido de ellos y ellos verán cómo se desenvuelven? ¿Será que nuestros hijos surgen así? No, toca trabajar 5, 10, 20, 30, 40 y aún siendo adultos, todavía seguimos pendientes, orando, regando la semilla, cuidando el cultivo del corazón de nuestros hijos para que la semilla de la palabra pueda dar fruto. No hay un momento en que decimos, bueno, ya terminé la tarea, me siento a descansar, a mecerme en una hamaca y no hay nada más que hacer. Porque la tarea siempre existe mientras estemos aquí en esta tierra, mientras estemos con vida. Ahora, llega el momento en que no vamos a poder trabajar. Posiblemente cuando llega la vejez, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan situaciones de incapacidad, ya no vamos a poder trabajar. La pregunta es, si no aprovechamos el tiempo inicial, ¿qué va a pasar con nosotros? Obviamente va a haber gran necesidad o calamidad en esa familia que no aprovechó el tiempo y que no fue diligente. La Biblia aquí nos enseña el valor del trabajo, el valor de la diligencia, pero algo mucho más importante, el valor de la confianza. Una manera de confiar en el Señor es trabajando, siendo diligentes, no perder ni una hora del día, no descuidar, no desanimarnos. No sé si les ha pasado que uno está en una tarea dura en la casa o en el trabajo, muy comprometido en esa tarea y se toma un pequeño descanso para tomarse un refresco, un café, y ese pequeño descanso se alarga. Si ya no son 5 ni 10 minutos, sino media hora, una hora. Yo le pregunto, después de una hora, ¿uno qué piensa? Ay, no, ya yo como que no quiero seguir. Yo como que prefiero dejar esto para mañana y como que ya no voy a continuar la tarea. ¿Por qué nos pasó eso? Porque nos tomamos un descanso extenso de una hora y en esa hora perdimos la fuerza, el cuerpo se enfrió, el cuerpo se reposó demasiado, las manos se bajaron y ya dijimos, mejor ya no sigo mi tarea. Ya le buscamos todas las excusas para seguir y decimos, ya no sigo. Pero si yo sigo diligente y solo descanso, dicen los científicos que el descanso máximo de una persona en una jornada laboral debe ser de 20 minutos a 24 minutos. Es decir, si pasa 24 minutos ya usted perdió el ritmo y ya no va a poder rendir y lo más probable es que el trabajo quedó en la mitad. ¿Cuántas tareas hemos dejado inconclusas? Proyectos de estudio, proyectos de trabajo, proyectos de escribir, proyectos de cultivar, proyectos de publicar, tantos proyectos que arrancamos con ímpetu, que le dedicamos buena energía, fuerza y dedicación, incluso inversión a ese proyecto, pero rápidamente sacamos una hora de descanso, luego 2 horas, luego 3, luego una semana, 2 meses, 3 años, y el proyecto murió. Pero no murió porque el proyecto fuera malo o porque no tuviéramos entusiasmo de lograrlo, sino porque no fuimos diligentes. Hemos perdido proyectos, hemos perdido dinero, hemos perdido interés, pero lo más peligroso es que a veces hemos perdido que nuestro corazón crezca en obediencia y santidad porque nuestro corazón se llenó de pereza de las cosas del Señor, que es lo más grave. Lo más grave es cuando somos negligentes en las cosas del Señor. Fuimos diligentes un tiempo, quizás en la mañana, pero a medida que vino el calor del día, perdimos diligencia. Hemos visto el ejemplo de creyentes que fueron muy constantes un periodo de tiempo y luego perdieron constancia, perdieron interés en la lectura, en la oración, en congregarse, en vivir una vida santa y limpia y se relajaron y cuando menos pensaron ya no están en la iglesia. Y algunos dicen, es que yo hace varios años no me congrego, es que yo dejé de congregarme, me desanimé. La pregunta es, ¿por qué se desanimaron? Porque tomaron reposo y en ese reposo el cuerpo se enfrió, perdieron el impulso, perdieron el compromiso, perdieron el interés y terminaron desanimados. Lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón es no se canse de hacer el bien desde la mañana hasta la noche.
No importa la hora, no importa el calor del día, no importa las inclemencias, no importa las estaciones de la vida y no importa las ocasiones que usted esté viviendo. Hay estaciones en la vida muy difíciles, de grandes pruebas, de tormentas, de tornados, de vientos, de lluvias. Hay estaciones difíciles donde somos lanzados al piso y pensamos que no podemos levantarnos. Hay ocasiones adversas en las cuales decimos, ya no puedo más, no puedo más. Pero ¿cuál es el mandato bíblico? Sigue sembrando la semilla, aunque pienses que no puede, aunque todo esté en contra tuyo, aunque el viento sea en contrario, sigue sembrando la semilla. ¿Se acuerda lo que dijo Elías en una oportunidad? Elías dijo, ya no puedo más, mejor morirme, y aquí se acabó el cuento. Pero el Señor le dice, levántate y come porque tienes tarea para largo. Sigue porque no puedes reposar y hay tarea pendiente para realizar. Recuerdan que Jeremías también cayó en un momento de desánimo y de cansancio emocional, y Jeremías llegó el momento en que dijo, no puedo más, no predico más, no vuelvo a la iglesia, me olvido de él y todo se acabó. Pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Jeremías, hay que seguir, yo estoy contigo como poderoso gigante, los que te persiguen tropezarán y tendrás que levantarte y seguir porque todavía no ha llegado la hora final del día y debes seguir trabajando. Estos ejemplos nos deben servir como gran ánimo para nosotros. Si quieres cosechar al final del día, tienes que sembrar. Y si quieres tener una mayor cosecha, tienes que sembrar más y tienes que ser diligente. Viene a mi mente el ejemplo de Ruth cuando fue a recoger espigas en el campo de Booz. Dice la Biblia que llegó temprano y estuvo todo el día hasta la tarde, sin parar. Incluso las criadas de Booz y Booz mismo le dijeron, descansa un poco para que tome una merienda. Ella tomó una merienda rápida y siguió sin descanso. ¿Recuerdan cuál fue el resultado al final del día? Logró recoger una gran cantidad de semillas, de espigas, que servía para la manutención de ella y su suegra, y fue un ejemplo de una mujer diligente, esforzada, trabajadora. Yo le pregunto, ¿sería que Ruth no se cansaba? ¿Será que Ruth era como incansable? La respuesta es no, se cansaba, porque todas las mujeres que trabajan se cansan, todos los hombres que trabajan se cansan, todos nos cansamos en las labores, pero aún en medio del cansancio, ¿qué debemos hacer? Seguir, y mucho más cuando se trata de la obra del Señor y del servicio en el Señor, debemos ser incansables. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, ¿quieres cosechar bastante? Siembra bastante. ¿Quieres cosechar poco? Pues siembra poco o incluso no siembra nada. Y vas a ver el resultado fatal, que tu cosecha va a ser diminuta o precaria y no va a alcanzar a suplir tus necesidades y va a tener carencia porque desperdiciaste tu vida, porque desperdiciaste las mejores horas o porque tomaste largos recesos y eso te hizo perder el impulso o el ímpetu en tu trabajo. Tito capítulo 3 versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire que eso le dice Pablo a Tito para que Tito le encargue a los creyentes en la iglesia. En Creta, donde él era pastor, les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que no sean rebeldes, que no sean soberbios, que no sean insolentes, que se sometan. Hay autoridades en todo lugar, hay que respetarlas, hay que someterse, hay que obedecerles. Pero no solamente que se obedezcan a las autoridades y se sujeten con humildad y con sencillez, sino también que estén dispuestos a toda buena obra. Los obreros en la viña del Señor y los obreros en esta sociedad tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas con buena actitud, con alegría, con entereza, con disposición, porque eso es lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón. No solamente trabaje jornadas extensas, sino trabaja con alegría, con diligencia, con disposición, con sumisión, con gratitud, porque de esa manera la cosecha es mejor. Yo puedo trabajar resignado y renegando, pero si yo estoy haciendo así, renegando, pues no disfruto lo que hago
El día se me hace más largo, la tarea se me hace mucho más extenuante, pero si lo hago con alegría, con cántico, con felicidad, con gozo, pues el resultado va a ser que el día se me hace mucho más llevadero y las tareas del día se me hacen mucho más placenteras. Que estén dispuestos a toda buena obra. La pregunta es, ¿estás reposando o no? ¿O estás trabajando? ¿Y con qué actitud estás trabajando para la obra del Señor? ¿Con qué actitud cumples tus tareas diarias de tu trabajo, el discipulado de tu familia y los deberes en la iglesia? ¿Con alegría? ¿Con disposición? ¿Con gozo? ¿Con entrega? ¿O lo haces porque tocó, porque no hay más que hacer? ¿O porque me obligan? ¿O porque simplemente de ello recibo un sueldo? Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Doy testimonio de que han dado con agrado. En Tito dice con disposición, con entrega, con gran satisfacción. Amados hermanos, hay una diferencia en hacer las cosas por deber a hacerlas con gran agrado, con gran disposición, porque así el día se nos pasa rápido. Incluso si estamos entusiasmados o motivados para hacer las cosas, pues hay menos sensación de cansancio, menos sensación de frustración y hay mayor sensación de deleite y de disfrute en lo que realizamos. Y eso es lo que está diciendo el rey Salomón. Que el trabajo y la obra que hacemos de sembrar la semilla, que es una tarea dura, se convierta en un hábito deleitoso, placentero, que traiga satisfacción, que traiga deleite, que traiga buena actitud y que nos permita vislumbrar o ver el futuro de una gran cosecha. Cuando estamos sembrando no hay cosecha, pero cuando sembramos con alegría estamos con la expectativa de que pronto, en pocos días o meses o semanas, vamos a estar cosechando, recogiendo la semilla y sentados a la mesa celebrando por la abundante cosecha que hemos recibido. Doy testimonio de que con agrado, la pregunta es, ¿podemos dar testimonio de ustedes de que hacen las cosas con agrado? Que vienen a la iglesia con agrado, que leen la Biblia con agrado, que tienen una actitud agradable en la iglesia, que con sus hogares y sus hijos tienen una actitud agradable, que en sus labores de trabajo y en sus jornadas tienen actitudes gratas, agradables, dispuestas, o que lo hacen por obligación, con una cara amargada, frunciendo el ceño, con frustración, con reclamos, murmurando. Esa es una respuesta que es importante que la demos. Filipenses capítulo 4, 16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren el testimonio tan hermoso que Pablo está dando de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Tesalónica. Dice, porque aún una y otra vez me enviaron para mis necesidades. Estos hermanos tuvieron para enviar. ¿Por qué tuvieron para enviar? ¿Por qué tuvieron para compartir? ¿Por qué compartieron con agrado y con disposición y con gran generosidad para el ministerio de Pablo? Porque sembraron bastante. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho lo recogerás. Trabaja en la mañana porque no sabes cómo vendrá el día y es mejor que aproveche las mejores horas. Y si no hay circunstancias adversas y el día se mantiene estable, sin condiciones cambiantes, pues mantente todo el día trabajando, todo el día sembrando sin descanso, sin recesos y sin intervalos de licencia para descansar. Efesios capítulo 5, versículo 16 nos dice lo siguiente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Recordemos que Salomón está acuñando en su literatura del capítulo 11 ese componente natural de la incertidumbre, que quisiéramos que no existiera en la vida, quisiéramos tener todo bajo control, quisiéramos tener todo planificado y que no haya ninguna incertidumbre ni ningún acto como de riesgo o de amenaza a la agenda del día o de la vida. Sin embargo, el rey Salomón nos dice, hay incertidumbre, por eso aprovecha el tiempo, aprovecha ahora el tiempo, ¿tienes salud ahora? Aprovechalo, ¿tienes juventud ahora? Aprovechalo, ¿estás en una etapa productiva? Aprovecha, ¿tienes trabajo? Aprovecha, ¿tienes oportunidades? Aprovecha, ¿tienes ánimo? Aprovecha. ¿Por qué? Porque no sabemos mañana qué va a pasar.
no sabemos si mañana tengas un accidente, no sabemos si mañana quedes incapacitado, no sabemos si mañana tengas una enfermedad grave que no te permita producir, no sabemos si mañana estés vivo, no sabemos si mañana tengas trabajo o no, no sabemos si hay una gran tormenta y esa tormenta te tumbe al piso y esa, estando en el piso no te pueda levantar. Entonces, por favor, no pares, siga trabajando, aprovecha bien el tiempo, porque vendrán días y vendrán días donde no podrás trabajar. Amados hermanos, hay personas que han sido muy juiciosas, muy disciplinadas, aprovechando los buenos tiempos y los buenos momentos y las buenas oportunidades, o como decimos en un lenguaje castizo, usando una metáfora bíblica, aprovechando las vacas gordas. Es decir, cuando hay oportunidad, aprovecha para trabajar, para ahorrar, para administrar, para agradecer, para hacer tus planes, para lograr tus proyectos, porque mañana no sabemos si se pueda. Y alguien diría, pero no sea pesimista, ¿sí? No sea fatalista, no llamen la tragedia, no la traiga. No es que la estamos llamando, es que la Biblia dice que no tenemos control del mañana. Yo hoy estoy bien, estoy caminando, estoy hablando, pero no sé si mañana puedo hacerlo. Igual ustedes, hoy están sanos, están bien acá, tienen fuerza, energía, planes, tienen vitalidad, pero mañana lo podrán tener. ¿Estarán en las mismas condiciones mañana o pasado mañana o el otro año? Ninguno lo sabe. Como nadie lo sabemos, entonces aprovechemos el hoy para trabajar, para ser diligentes, para consagrarnos, para invertir en la obra del Señor. Por eso en 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aprovecha el tiempo, ¿para qué? Para predicar, para extender la semilla del Evangelio, para compartir a tus compañeros, amigos y familiares el poder del Evangelio. Aprovecha el tiempo, hazlo ya, no esperes para mañana. No digas mañana lo haré, pasado mañana lo haré, después. Posiblemente el después no llega. Lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, nos lo ha dicho Salomón en Eclesiastés. Todo lo que te viniere a la mano, hazlo ya, no lo postergues, porque lo que se posterga probablemente nunca se hace. Lo que se posterga posiblemente nunca se dice. Lo que se posterga posiblemente nunca se cosecha. Ese es el ejemplo y el llamado tácito del rey Salomón, por eso nos dice, no pare, siga. ¿Siga qué? Sembrando, trabajando, perseverando, confiando, esperando y dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. Segundo, porque tiene la oportunidad de hacerlo hoy, estás con vida. Y tercero, porque no sabes mañana si lo puedas lograr. Y yo no quiero lamentos mañana. Sería fatal que alguno de ustedes esté mañana lamentándose y diciendo, ¿por qué no lo hice a tiempo? ¿Por qué no le puse límites a mis hijos a tiempo? ¿Por qué no los discipulé a tiempo? ¿Por qué no me consagré al Señor a tiempo? ¿Por qué no le dediqué a mi Señor los mejores años de mi vida? ¿Por qué no atendí el llamado cuando el Señor me lo dio oportuno y lo postergué y ahora ya no puedo? ¿Por qué tengo que darle migajas a Dios pudiendo haberle dado los mejores años de servicio, de consagración y de dedicación a Él en su obra? Es posible que nos pase, a muchos les ha pasado. Pero yo no quisiera que a ti te pase porque ya estás advertido. Yo no quisiera que tú mañana o pasado mañana vengas y digas, pastor, lamento haber perdido los mejores años. Lamento no haberme consagrado al Señor. Lamento no haber administrado mejor mi dinero. Lamento no haber dado mi vida joven y con fuerzas y energía para Dios. Y ahora que quiero hacerlo ya no puedo. Porque eso sería fatal, pero puede suceder. Predica la palabra ahora que tienes tiempo y no esperes que sea demasiado tarde. Por eso nuestro título hoy es no pare, siga haciendo lo que Dios te llamó, siga cumpliendo tu encargo, tu tarea, no importa si te levantaste muy temprano, no mires el reloj diciendo ya estoy cansado y quiero descansar, no importa si pasaste los 40, los 50, los 60, los 80 o incluso los 90 y dices yo sigo sirviendo al Señor, pues qué bueno, qué bendición, qué gran ejemplo que tú lo puedas hacer. ¿Recuerdan el ejemplo de Simeón en el templo cuando Jesús fue presentado, cuando fue circuncidado? Que este anciano Simeón vio el nacimiento de Jesús y vio cuando lo llevaron al templo y dijo, ahora sí puedo descansar en paz porque han visto mis ojos
al Salvador. Y Ana, una mujer también anciana, que había dedicado toda su vida prácticamente al servicio del Señor y del templo, está ahí viendo la venida de Jesús, su nacimiento, y dando testimonio de lo importante que es consagrar nuestra vida, incluso nuestra vejez, nuestra ancianidad, a servir e invertirnos en la obra del Señor. Y termina el texto diciendo, concluye cosechando, porque no sabes qué es mejor, si trabajar en la mañana o trabajar en el día o trabajar en la noche. Básicamente lo que nos está diciendo el rey Salomón es, siembra la semilla a toda hora, porque tú no sabes cuál semilla es la que va a dar resultado. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, parte de la semilla cayó en pedregales, cayó y en la piedra no le dejó crecer y echar raíz, parte de la semilla cayó entre espinos y los afanes la ahogaron, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto en cantidad. Cuando tú siembras la semilla, tú no sabes cuál es la semilla que va a dar resultado. Entonces, como tú no sabes si esta o aquella semilla o en este terreno o en el otro da resultado, ¿qué tienes que hacer? Simplemente sembrar sin detenerte, sin esperar, sin cuestionar, sin dudar, sembrar la semilla diligentemente, porque tú no sabes si la que sembraste en la mañana da fruto, o la que sembraste al mediodía, o la que sembraste a la tarde. Lo cierto del caso es que alguna de ellas va a dar resultado. Alguna de esas semillas que tú siembras va a dar fruto, pero tú no sabes cuál. Como tú no sabes, entonces siembra, porque aquí dice, no sabes qué es mejor, o qué hora, o qué terreno, o qué momento, o qué semilla va a ser más productiva, si esta o aquella, pero igualmente siembra. Siembra. De ti no depende el crecimiento de la semilla, de ti no depende el fruto de la semilla, de ti no depende el resultado, de ti depende confiar, ser diligente y trabajar. Sigue trabajando para que puedas cosechar. No detengas tu mano. No dejes que tu mano se quede quieta sin producir. No hay que descansar aunque no tenemos control del resultado. Josué capítulo 14, versículo 10 al 11 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ese es un ejemplo extraordinario de un hombre con mucha vitalidad, con mucha diligencia y con mucha confianza en el Señor y muy perseverante en los encargos que Dios le delegó. ¿Saben de quién estamos hablando? De Caleb. Caleb y Josué fueron los únicos dos hebreos que nacieron en Egipto y de los que nacieron y salieron de Egipto y que fueron libres por la mano de Dios a través de Moisés, que llegaron a la tierra prometida. Fueron los únicos dos. Recuerden que se cree que salió por lo menos 1,5 millones de hebreos de Egipto, pero ese 1,5 millones murió, incluido Moisés y Aarón en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Solo hubo 2 varones que no murieron y lograron ver la tierra prometida, Josué y Caleb. Josué terminó siendo el caudillo conquistador, jefe de la estrategia de guerra para la conquista de la tierra prometida, y Caleb terminó siendo un gran compañero de Josué, también guerrero, conquistador y valeroso. Uno diría, ¿qué hace un hombre después de esa edad ya viejo? Nació en Egipto, salió de Egipto, vio con sus propios ojos, fue testigo de la liberación de la esclavitud, caminó 40 años por el desierto acompañando a Moisés, fue leal a Dios, fue leal a Moisés, se sujetó. Cuando fue enviado como espía a reconocer la tierra prometida, dice la Biblia que Josué y Caleb trajeron buenas noticias, no trajeron temor ni angustia ni engaño al pueblo, sino que dijeron la verdad. Es un pueblo grande, es un pueblo armado, hay gigantes, son vigorosos y entrenados para la guerra, pero nosotros podremos derrotarlos. Caleb fue el que dijo, nosotros los comeremos como pan, o son pan comido porque con nosotros está nuestro Dios. No importa que ellos tengan armas, no importa que sean gigantes, no importa que tengan ciudades fortificadas, con nosotros está Jehová.
Si Dios se place darnos esa tierra, nos la dará y la vamos a conquistar. Esa fue la actitud de Caleb cuando Caleb fue y reconoció la tierra junto con Josué y los demás espías. ¿Saben cuántos años tenía Caleb en ese momento? 40 años. 40 años tenía Caleb, uno dice, claro, estaba en la etapa productiva, era un hombre enérgico, era un hombre valeroso, era un hombre con mucho entusiasmo. ¿Qué sucedió después? Pues que llegaron a la tierra, trasegaron el desierto, conquistaron la tierra, atravesaron todo el lugar, el Jordán, se establecieron en la tierra y cuando llegaron allá, dice Caleb, yo quiero ese monte que yo vi hace 45 años. Hace 45 años lo vi, todavía lo quiero, sigo siendo tan fuerte, tan valiente, tan enérgico, tan valeroso como para poder conquistar. Sigo con la misma fuerza de hace 45 años. ¿Cómo les parece? Tenía 85 años. Era un anciano, veterano, mayor, pero Caleb dice, yo soy tan fuerte, tan valiente y logro seguir conquistando porque puedo conquistar esa montaña que yo siempre he querido. Deme esa tierra, deme esa montaña, deme ese lugar que yo he añorado desde hace 45 años, démelo para que yo lo pueda tener porque de lo contrario no podré estar tranquilo. Y la Biblia nos dice que Josué le asignó ese monte, que era el monte de los gigantes, era el monte más difícil de conquistar porque había gigantes, pero Josué le asignó ese monte, Caleb lo conquistó y fue el lugar donde él fue a vivir. Amados hermanos, ¿tenemos la actitud de Caleb? Hubiéramos podido decir, pero si Caleb ya había trabajado tanto, ¿para qué más? Caleb había cruzado el desierto 40 años, ¿para qué más? Ya se había jubilado. Luego 45 años más, ¿para qué más? Pero él siguió trabajando, siguió sirviendo, siguió dedicado en la obra del Señor, porque él sabía que servir en la obra del Señor es lo mejor, que dedicarse a la obra del Señor es lo mejor y que no importa la edad, no importa cuánto hemos hecho, no importa cuánto hemos servido, no importa cuántos resultados hemos tenido, no pare, siga. No nos jubilamos en el reino de Dios, no nos pensionamos, no llega un momento en que nos volvemos profesionales, que quedamos en desuso y que pueden entrar nuevas generaciones. Ese es un concepto del mundo, porque el concepto del Evangelio es hasta el último día de vida, siembra la semilla. No importa si tienes 85, 90 o más. Primera de Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Sembramos cosas espirituales, cosechamos cosas materiales, pero siempre hay cosecha. Amados hermanos, levántense temprano a sembrar la semilla del Evangelio, a trabajar, a ser útiles, a ser diligentes, trabajen durante todo el día sin reposo, no esperen licencia, no busquen descanso, no busquen vacaciones, dedíquense con todo su ser, con toda su alma y su espíritu a servir al Señor y confíen plenamente en el Señor que Él les va a dar resultados. Algunos resultados los veremos en vida, otros nunca los veremos, pero aunque nunca los veamos, tenemos la certeza, la seguridad, la garantía de que Dios está con nosotros y que el trabajo en el Señor no es en vano. Que aquel que se dedica a servir al Señor puede ver resultados porque Dios premia la perseverancia, Dios premia la fidelidad, la constancia y Dios premia la dedicación de sus hijos en la obra del Señor. ¿Qué estaciones estás pasando en tu vida? ¿Desánimo? ¿Tormentas? ¿Tornados? ¿Estás en el piso? ¿Eres como un árbol que el viento y la tormenta tumba al piso y estás en el piso diciendo aquí estoy y aquí me quedo? No me levanto, ya no voy a seguir dando más fruto, aquí seguiré y morí. Puede que estés pasando por situaciones de desánimo, de angustia, de soledad, de depresión, de aflicción, de conflicto, de confusión, diciendo no voy a seguir. Así dijo Jeremías, así dijo Elías, así dijo Job, no vale la pena más, hasta aquí no más, aquí estoy, aquí me quedo y no sigo. Pero el mandato del Señor es levántate y sigue, no pares, no te detengas, no mires atrás, no reposes tu mano, no le des reposo a tu mano, porque si das reposo a tu mano, tu cuerpo reposa y te deshabitúas del camino. Por eso es tan importante congregarnos. Yo siempre digo, cuando una familia deja de venir un domingo y después un segundo domingo, lo más probable es que falte un tercer domingo, y si falta un tercero, falta un cuarto. ¿Por qué?
porque ese pequeño receso, ese pequeño intervalo, esa pequeña licencia que nos dimos para un pequeño descanso, fue un reposo. Bajamos las manos, bajamos los hombros, manos caídas y después decimos, ya me da pereza, ya no quiero ir y sacamos excusas, nos llenamos de motivos y probablemente esa pequeña falta que tuvimos de un domingo o 2 domingos terminó siendo el momento en el cual dejamos de asistir a la iglesia. Nunca dejes de congregarte, no importa la estación de tu vida que estés, no importa si hay tormenta, si es primavera, si es otoño o invierno, no importa la estación, no importa la situación, las circunstancias, siempre congrégate, siempre esté en la mano del Señor, siempre, siempre, porque aquel que siembra, confía, y aquel que confía, espera, y aquel que espera, cosecha, y aquel que cosecha tiene el resultado natural, el premio natural, la recompensa natural del esfuerzo, de la diligencia y del trabajo que está teniendo de la mano del Señor. Amados hermanos, ¿cómo están? ¿Están levantándose temprano a trabajar? ¿Están aprovechando sus días mejores para trabajar? ¿O están esperando que lleguen los días malos? ¿Están dando lo mejor de lo mejor para Dios? ¿Están consagrando su vida joven y enérgica para Dios? ¿O están diciendo, juventud para mi trabajo y mi profesión, y la vejez se la dedico al Señor? Qué mal inversión, qué mal de planificación. Pero si tú te consagras al Señor, lo más probable es que vas a tener cosecha abundante, y ese pan que echaste sobre las aguas lo vas a cosechar, esa semilla que sembraste la vas a recoger y vas a tener un gran resultado. Así que, amados hermanos, no paren, sigan trabajando, que al final del día se recoge la cosecha, y que Dios nos permita cosechar de acuerdo a la bondad de Él, pero también de acuerdo a la semilla que sembramos, a la diligencia que le pusimos a la siembra y al esfuerzo, dedicación y entrega con lo cual lo hicimos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas cosas prácticas, sencillas pero contundentes para poder vivir la vida. Y una de ellas es la diligencia, la disciplina, la constancia. Otra enseñanza que nos das es la confianza en ti, la dependencia. Pero también nos enseñas a no tomar licencia, no tener vacaciones, sino a dedicarnos por entero a las misiones que tú nos has dado, porque el día es corto y el día se está yendo y está llegando la noche. Cuando llegue la noche no hay oportunidad de trabajar. Muchos desperdiciando el día, y cuando llegue la noche tenemos una excusa válida. Perdónanos, Señor, perdónanos porque el día se nos está yendo en cosas triviales. Perdónanos porque a veces se nos están pasando los mejores años de nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra edad productiva sin hacer nada. A veces embolatados en la vida, entretenidos y enredados en la vida, sin resultados, sin frutos, sin productividad, sin cosecha, porque no hemos atendido al mandato tuyo. Perdónanos y ayúdanos a retomar la tarea y la faena con determinación, con consideración, con energía y con confianza y en obediencia y sumisión a ti. Tu palabra nos dice que nos sometemos a ti y tú eres nuestra autoridad. Ayúdanos a levantarnos desde hoy mismo a trabajar. Si hemos dejado tareas inconclusas, si hemos dejado proyectos a mitad del camino, si no hemos comenzado la jornada, ayúdanos a tomarla desde hoy con seriedad, sin reposar la mano, porque no sabemos mañana qué viene. No sabemos si mañana podamos trabajar, no sabemos si más tarde tengamos que protegernos o guarecernos del peligro y tendremos que abandonar la tarea. Ayúdanos, por favor, a ser diligentes, a ser constantes, a confiar en ti, pero también a esperar la cosecha que viene con certeza de tu mano, pero viene para los que trabajan. No hay cosecha para el que no trabaja. No hay cosecha, ni resultado, ni galardón para el que no se esfuerza. No hay premio para aquel que no es diligente y no hay fruto para aquel que no siembra. Ayúdanos, Señor, a entender eso y a obrar conforme al entendimiento de tu palabra y a la gracia y la diligencia que tú nos das. Te lo suplicamos con acción de gracias y pedimos tu perdón en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.